Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Quien les habla, su maestro Franz Chura, su maestro de química de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con los temas que estamos abordando en marco de la ley de los gases en la madre tierra. El día de hoy vamos a hablar de la ley de Avogadro. Comencemos. Bueno, queridos estudiantes, para empezar a estudiar la ley de Avogadro, tenemos que recordar las anteriores leyes. ¿Por qué? Porque principalmente en las leyes anteriores hemos mantenido una variable constante, ya sea la temperatura, la presión o el volumen. En la ley de Boyle, ley de Gay-Lussac o la ley de Charles. Inclusive hemos hablado en la anterior clase sobre la ley combinada, que básicamente combina dos leyes. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de las variables. Porque combinando dos leyes, ya sean cualquiera de ellas, puedes sacar la ley combinada de los gases. Pero la combinación de todas ellas nos da raíz también a las tres leyes. Entonces también podemos decir que la ley combinada es la combinación de las tres leyes. La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. En este caso vamos a hablar, como dijimos, las variables. Dos variables van a ser constantes en este caso. Y va a venir en este caso algo que no estaba presente y se mantenía constante en las anteriores leyes, que era la cantidad del gas, es decir, el número de moles. En esta ocasión, lo que vamos a mantener constante va a ser la presión y la temperatura. Y la relación que va a existir entre el volumen y el número de moles va a ser una relación directamente proporcional. Para entender mejor y realizar algunos experimentos, veamos el siguiente video. A diferencia de las anteriores leyes, esta vez dos variables se van a mantener constantes. Como dijimos, la presión y la temperatura. Entonces, vamos a decir que la relación entre el volumen y la cantidad de gas, o dicho de otra forma, el número de moles, es directamente proporcional. Y esta la podemos expresar de la siguiente manera. Volumen es directamente proporcional al número de moles. Entonces, eso significa que si aumentamos la cantidad del gas, también va a aumentar el volumen del gas. Ahora, si disminuimos la cantidad de gas, también lo hará el volumen del mismo. Pero gráficamente lo podemos expresar de esta manera. Como podemos observar en una gráfica volumen versus número de moles, podemos observar que la recta se mantiene constante, es decir, mientras aumenta el número de moles, aumenta la temperatura. Entonces, esta relación proporcional que existe entre el volumen y el número de moles lo podemos expresar matemáticamente de la siguiente manera. Volumen es igual a una constante por el número de moles. Ahora, si de esta expresión despejamos K, vamos a tener que volumen dividido entre el número de moles es igual a una constante K. Entonces, de esta forma estaríamos llegando a una expresión similar a la que teníamos en las leyes anteriores. En todo caso, como podemos observar, esta relación proporcional que existe entre el volumen y el número de moles siempre será constante. Gracias a ello, podemos hacer lo que hacíamos en las anteriores clases al estudiar las otras leyes. Pues esta ley también nos sirve para comparar dos situaciones diferentes, un antes y un después. Es por eso que la ley de Avogadro se denota de la siguiente manera. B sub 1, que vendría a ser el volumen inicial, dividido entre número de moles inicial, que sería N sub 1. Esto es igual a volumen 2, que sería el volumen final, dividido entre número de moles final, o N sub 2. Como podemos observar, esta sería la relación cuando comparamos dos situaciones diferentes. Para entender mejor este fenómeno, utilicemos un simulador virtual, es decir, una especie de laboratorio virtual. Pues como podemos observar en las imágenes, tenemos aquí un sistema que es capaz de medir la temperatura, la presión y también nos
permite incrementar la temperatura o disminuirla. También podemos modificar el volumen, como podemos observar. Y ya que este recipiente está herméticamente cerrado, también podemos abrirla para que el gas de alguna forma pueda escapar. Pero bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es utilizar este sistema para entender mejor la ley de Avogadro. Hemos dicho que la ley de Avogadro se mantiene la presión y la temperatura constante. Entonces aquí podemos observar la presión y aquí la temperatura. Primero introduzcamos una cierta cantidad de gas. Con este inflador lo que voy a hacer es introducir un gas, denominémoslo oxígeno. Como se puede observar, una cierta cantidad de gas ha ingresado a nuestro recipiente cerrado. Supongamos que este es nuestro número de moles inicial, N sub 1. Ahora, dijimos que la presión se va a mantener constante. Y aquí podemos observar, dice mantener constante. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la presión. Ahora bien, podemos observar las variables, que en este caso son la temperatura, como se puede observar en la imagen, está a 300 Kelvin. Y la presión está a 11.7 atmósferas. Dijimos que en nuestra ley de Avogadro, estas dos variables se mantienen constantes. Ahora, vamos a ver qué sucede si yo incremento la cantidad del gas. Es decir, el número de moles va a ser mayor. ¿Y cómo introducimos más gas? Con nuestro pequeño inflador. Ahora lo que voy a hacer es incrementar otra cierta cantidad. Veamos. ¿Se dan cuenta, queridos estudiantes? Al ingresar más cantidad de gas, es decir, el número de moles ha aumentado, el volumen también ha aumentado. Y ahí se puede observar lo que estuvimos hablando en el concepto. Dijimos que la relación entre el volumen y el número de moles es una relación directamente proporcional. Es decir, si aumentamos el número de moles, también aumentará el volumen. Como pudimos observar, ha aumentado el volumen. ¿Qué pasará si seguimos aumentando? Veamos. Como se puede observar, queridos estudiantes, sigue aumentando el número de moles y también aumenta el volumen. Pero no olvidemos que también hay otras condiciones, que es principalmente las variables, ya sea la temperatura y la presión, se mantienen constantes. Y como podemos observar, la temperatura se ha mantenido constante. En un inicio era 300 kelvins y ahora también. Es decir, la temperatura se está manteniendo constante. Igual lo hace la presión. Como podemos observar, ahora se sigue manteniendo 11.7 atmósferas. Ahora, queridos estudiantes, apliquemos los conocimientos que hemos desarrollado en torno al tema del día de hoy. Para eso vamos a resolver un problema. Lo que vamos a hacer es analizar la simulación que hemos realizado. Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es seguir los mismos pasos que hemos hecho para resolver problemas en las anteriores clases. El primer paso era identificar los datos. Como podemos observar, nos dice que es a presión y temperatura constante. Eso, de entrada, ya nos dice que es la ley de Avogadro, pues esa es una condición indispensable para esta ley. Por otro lado, nos habla que 0.088 moles de un gas ocupa un volumen de 0.88 litros. Entonces, ese sería el número de moles inicial y el volumen inicial. Seguidamente, nos hacen una pregunta que dice: ¿qué volumen ocupará 0.188 moles bajo las mismas condiciones? Entonces, en esta cuestionante nos está pidiendo otro volumen, es decir, un volumen final, B sub 2. Y nos da un dato, que sería
el número de moles finales. En este caso es N sub 2 igual a 0.188 moles. Una vez identificados los datos, lo que hacemos es despejar nuestra incógnita a partir de la ecuación de la ley de Avogadro. En este caso tenemos nuestra incógnita B sub 2, es decir, el volumen final. Entonces, de nuestra ecuación de la ley de Avogadro despejamos B sub 2 y nos quedaría de la siguiente manera: B sub 1 por N sub 2 dividido entre N sub 1. Posteriormente, lo que hacemos es reemplazar los datos. Una vez reemplazados los datos, lo que podemos observar es que los moles y moles se cancelan, quedándonos las unidades de litros. Ahora, realizando los cálculos correspondientes, obtenemos que el volumen final es igual a 1.88 litros. Por lo cual, la respuesta sería que el volumen que ocupará 0.188 moles bajo las mismas condiciones será 1.88 litros. Y como podemos observar, queridos estudiantes, se cumple esa relación directamente proporcional. Como podemos observar, el número de moles ha aumentado de 0.088 moles a 0.188, por lo cual se puede evidenciar que también el volumen ha aumentado. Como pudieron observar, queridos estudiantes, la ley de Avogadro no se desvincula con las leyes que hemos analizado y estudiado en las anteriores clases. Esta vez hemos visto que dos variables se mantienen constantes. Es por eso que da raíz a la ley de Avogadro. Esta ley de Avogadro es muy interesante porque es en este tema que hemos hablado recién de la cantidad del gas, es decir, del número de moles. Pero para ampliar tus conocimientos, querido estudiante, te invito a revisar y estudiar los textos de aprendizaje elaborados por el Ministerio de Educación. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.